Hola a todos chicos, el siguiente tema es un tema muy interesante, es el tema de las cimbras. ¿Qué es una cimbra? Bueno, esta es una estructura auxiliar, también llamada obra falsa o molde temporal, y sirve para sostener, moldear de forma provisional el peso de cualquier elemento de concreto de forma líquida cuando se fragúa y después ya cuando este se fragua, ya lleva su fraguado final, se pueda desmoldar y que la forma del concreto se quede de forma permanente, sin deformaciones y cuando haya alcanzado su resistencia máxima. Entonces, el molde es parte de la cimbra y sirve para confinar, como les dije, el concreto fresco. Y hay diferentes tipos de cimbra, ¿no? Hay cimbras de madera, metálicas, especiales, flexibles, corredizas, fijas, mixtas, rodantes y perdidas. Quizás se encuentren, si buscan este tema más a fondo, otras más. Estas son como las que yo pienso que son más relevantes y que más van a utilizar en el proceso de la construcción, pero incluso pues puede haber siempre ahí nuevos avances tecnológicos, nuevos desarrollos, entonces siempre pueden haber cimbras diferentes, ¿no? Empecemos con las cimbras de ladrillo. Estas se pueden utilizar también como acabado aparente y se utiliza este mismo ladrillo ya sea para que se puedan formar arcos o también para que la estructura sea más estética. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes. En este caso se utiliza la cimbra de ladrillo, ya que si se ocupara de madera y no tuviéramos, por ejemplo, otras ventanas de estas mismas dimensiones, pues esa madera prácticamente si la cortamos y le formamos el molde ya no serviría para otra cosa. Entonces esa madera ya no funcionaría para otra cosa, ¿no? Inclusive si estas dos ventanas fueran diseñadas en el plano con la misma distancia, ya en obra tiende a variar a veces por 1 centímetro, entonces no vendría siendo el mismo molde de este a este. Entonces, en ese caso, pues se ocupan cimbras que sean mucho más rápidas de poder colocar, que no se echen a perder o el material se pueda recuperar o se pueda reciclar. En este caso, estos tabiques X se pueden quitar sin ningún problema ya que no están pegados y las que están en las esquinas pues son sobrantes, ¿no? Por ejemplo, de los tabiques que se van cortando aquí para hacer el corte, pues bueno, se van colocando de esta manera y entonces las únicas que se quedarían perdidas o se romperían o se quitarían serían las de las esquinas, ¿no? Que es considerablemente menos porción de lo que sería una de madera. Y por otro lado, pues también la siembra de tabique es muy resistente siempre y cuando se coloque un buen marco que sostenga toda la estructura con polines en los laterales y en la parte del medio para que no se deforme la figura o no tienda a tener algún agrietamiento posteriormente. Y bueno, estas pues es importante agregar la medida del tabique, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues vemos de forma muy física el tabique como cimbra. En este caso, aquí por ejemplo, que es una plancha de una cocina, pues ya no se tenía un polín de esta medida y para no cortarlo, pues se ocupó un tabique y se colocó un bloque, ¿no? Un bloque. Entonces, bueno, también funciona en estos pequeños casos, ¿no? Hay que adecuarse con los elementos que se tengan. Entonces, bueno, pues la tabique es una forma muy resistente y muy económica. Aquí, como les dije, pues, se ven de forma estética la cimbra, que no solamente sirve como molde para el concreto, sino también de forma estética nos ayuda a tener una mejor visualización del proyecto, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, pues es un puente interno. En este caso aquí tenemos ¿cómo se llaman? Mm, Perdón, se me fue el nombre. Donde tenemos aquí estructuras de losa que normalmente no son entre pisos, son nada más cubiertas. Y bueno, ya para este tipo de trabajos ya son maestros artesanos los que se dedican a hacer esto, ¿no? Muy pocos son los albañiles que tienen como esta estética solamente, entonces estos ya son maestros albañiles dedicados a la artesanía prácticamente, ¿no? Se me olvidó el nombre de esto y después se los paso, se me olvidó cómo se llama esto.
Aquí tenemos las cimbras de madera, que por lo regular son más utilizadas para las construcciones en casas pequeñas o en construcciones no tan grandes, ¿no? Normalmente son maderas de pino, que son más fáciles de poder comprar, son más económicas, tienen una resistencia pues considerable y esto pues bueno, a veces hay empresas que se dedican a cosechar pino y poder venderlo como madera para la construcción. Y bueno, este se debe sellar con aceite quemado o hay otros elementos, otro tipo de aceites especiales que incluso venden, por ejemplo en la Comex o en Silca, para que se pueda evitar que el concreto se pegue a la cimbra y tenga mayor tiempo de vida. Si no se coloca el aceite quemado u otro elemento, el concreto se va a adherir a la madera. Entonces al momento de quitarlo, al momento de desencofrarlo, pues se va a pegar y pues la madera se va a lastimar mucho o se puede echar a perder o se puede deformar y esto evita que esa madera se vuelva a ocupar para otras ocasiones, ¿no? Entonces es importante sellarlo con aceite quemado, también para evitar el flujo del agua, ¿no? Para que el agua no entre a la madera y no se pudra. Ahora bien, aquí tenemos ventajas y desventajas. Hay muchas, no se las quiero decir porque quiero que ustedes las investiguen, específicamente de las cimbras de madera, ventajas y desventajas. Aquí hablando del costo, de las formas geométricas que se pueden utilizar, de la viabilidad, de muchas cosas. Por favor, investiguenlas todas y hacen una tabla creativa con las ventajas y desventajas de utilizar la cimbra de madera. Este sería el trabajo número 1 de este tema. Lo van a subir en formato PDF y es trabajo individual. Aquí también este dibujo es un dibujo, un esquema de una cimbra de madera. Cada una de estas secciones tiene su nombre. Normalmente los maestros albañiles las conocen todas. Entonces, para que ustedes no lleguen con la mente en cero, en blanco, cuando lleguen a un colado y sepan más o menos que cada sección tiene su nombre, quiero por favor que con una flecha unan el elemento con el gráfico, ¿no? El texto con la parte que le corresponde para que sepan cómo se llama, por favor. No vayan a llegar a la obra y vayan a decir, ahí pásame ese pedazo de madera para colocarlo aquí abajo, ¿no? No, cada uno tiene su nombre. Este también, ya sea que lo impriman y lo coloquen con una flecha o del mismo programa, no sé, en PowerPoint, en Paint lo hagan y lo suben en plataforma en Google Classroom en formato PDF y también es trabajo individual. Aquí vemos unas imágenes de unas cimbras de madera para un colado, creo que es para una casa, donde se colocan los polines para sostener los elementos estructurales horizontales y si se dan cuenta aquí ya se ve un poco el aceite quemado que llegó a filtrarse, ¿no? En la parte de abajo ya tiene su tratamiento para que pueda durar más tiempo. Y bueno, esta madera cuando ustedes la vayan a comprar tienen que asegurarse de que sea de buena calidad, que tenga la menor cantidad de vetas posibles, como las manchas circulares que son en los pinos, ya que eso es como una especie de deformación de la madera, la parte más débil, y también que esté rígida, que no esté húmeda, que no esté deformada, porque cuando son deformadas, pues bueno, nos afecta al molde, ¿no? Como les dije, del concreto. Normalmente las colocan así para que pueda fluir el viento y las seque y no se humedezcan. Y bueno, pues hay que colocarse con todos los elementos de contraviento, punteados, etcétera, ¿no? Estos elementos, como les dije, los de madera, pueden durar 3 o 4 hasta 7 puestas, dependiendo de la calidad de la madera y dependiendo también del tratamiento que ustedes le den, ¿no? Como incluso hasta cómo las coloquen, dónde las guarden, etcétera. Aquí tenemos las cimbras perdidas. Estas, como su nombre lo dice, son cimbras que ya no se pueden recuperar. Ya una vez colado y fraguado el concreto, ya es muy difícil por su ubicación, costo o daño a la estructura recuperarse. Aquí, por ejemplo, este es un caminito que lleva a una carretera, a un predio. Entonces, esta cimbra pues ya prácticamente sería imposible poder quitarla, ¿no? Ya que llega desde acá hasta acá. Entonces, pues bueno, es madera, es un poco bajo costo, entonces bueno, la madera con el tiempo se pudre y solita se va a ir quitando, ¿no? Y aquí se queda ya el colado. O en este caso tenemos dos construcciones y en la parte del medio pues uno de los dos dueños quiso colocar una trave, entonces ya se quedó aquí
ya fue muy difícil poder quitarla, porque a lo mejor si se quita se dañaría la estructura, ya sea del vecino o el del dueño. Entonces, pues esta siembra ya se considera como siembra perdida. También otra que se considera es, por ejemplo, la de los sonotubos, que son tubos de cartón resistente con un tratado especial, que en la parte del centro tiene como cera para que el concreto no se pegue. Entonces, ya cuando se fragua totalmente se va cortando en esas secciones como si fuera un lápiz de esos que se van como quitando sección por sección. Y bueno, esta siembra ya no sirve, ¿no? Desde un principio te la venden ya como siembra perdida. También las molduras de poliestireno, esas que se encuentran aquí, normalmente las venden de dos tipos, de usos múltiples, con un plástico mucho más resistente, o desechables. Estas se colocan para darle un acabado a la losa o a las traves, o incluso hasta los muros. Y bueno, también se tiene que colocar aceite para que no se pegue a la estructura. Y si es el más económico, pues por lo regular dura una sola puesta, porque al momento de quitarse se lastima, se fisura. Como es unicel poliestireno, pues es muy fácil que se desgaje, entonces ya no sirve para otras puestas. Sin embargo, como les dije, hay de otras materias más resistentes, materiales más económicos, más costosos, perdón, y que nos pueden durar para más tiempo, ¿no? También la losa nervada o casetonada, también estas secciones de poliestireno, pues prácticamente ya se quedan aquí dentro de la losa, entonces ya se consideran como siembras perdidas. Las siembras deslizantes son aquellas que se colocan, son de forma móvil, es decir, que se van fraguando y se va a subir o se van a transportar, se van a mover, en este caso de forma vertical para hacer la siguiente sección. Así es muchas veces como se hacen los puentes, como se hacen las plataformas petroleras, los tanques de agua, los contenedores nucleares. Entonces se fragua una parte y ya cuando se termina de fraguar, casi siempre ocupan acelerantes, se sube ya sea de forma mecánica, que es la mayoría de las veces, y se fragua al siguiente elemento en la parte de arriba. Entonces, esto evita que se vuelvan a hacer moldes y que se gaste más tiempo. Entonces, lo único que van haciendo es subir este elemento. En este caso, por ejemplo, normalmente se hace de metálico, ¿no? Para desencofrarlo más rápido. A veces lo hacen de madera. Si es de madera, pues hay que darle tratamiento adecuado. Las siembras rodantes es casi lo mismo que las siembras deslizantes, pero en ese sentido es horizontal. Eso se ocupa mucho en puentes. Se van haciendo las secciones y se va avanzando. Esto es pues para que se pueda hacer de una forma mucho más rápida, más eficiente y que pues se pueda, en la siembra pues se pueda descofrar mucho más rápido. Van a ver un video, se los voy a poner en la plataforma, donde van a ver el tren interurbano de México a Toluca. Todavía no se termina, todavía sigue en proceso. Y van a hacer un brochure donde le vengan las ideas principales. Lo van a hacer de forma muy creativa, de forma digital, lo van a subir en PDF en la plataforma y va a ser trabajo individual. ¿Qué es un brochure? Bueno, pues son elementos creativos, normalmente de diseño, como tipo invitaciones, pero lo van a hacer de forma digital y lo van a entregar en la plataforma, como ustedes lo quieran hacer, pero tiene que ser creativo, por favor.